Cuando sugerí que pasáramos el Día de Acción de Gracias juntos en casa este año, mi marido frunció el ceño y me regañó. ¿No habíamos quedado en que cada año iríamos a casa de nuestras familias y pasaríamos el Día de Acción de Gracias por separado? ¿Por qué cambias de opinión ahora? Nuestros hijos, que estaban cerca, también se sumaron a la conversación y me instaron a que me mantuviera al día. Hoy en día, los jóvenes no insisten en ir a casa de la familia de otra persona para el Día de Acción de Gracias. En apariencia me rendí, pero en secreto ya había comprado un billete de tren para la casa de su familia. Cuando llegué, todo me quedó claro. No es de extrañar que no quisiera llevarme a casa para Acción de Gracias, en su lugar trajo a su primer amor. Al menos no vine en vano, ahora entendía por qué, cada vez que mencionaba que quería pasar el Día de Acción de Gracias con él, nuestros hijos siempre parecían tan inquietos y ansiosos. Lo siento, señora, pero los billetes para San Diego están agotados. ¿Señora? ¿Señora? El agente de venta de billetes preguntó tentativamente, sacándome de mi aturdimiento. Volví a la realidad. Oh, no importa, gracias por cierto. Mientras tanto, Alicia Swan, una reconocida influencer de la ciudad, vista como un modelo a seguir por los más jóvenes, actualizó sus redes sociales. En el vídeo, un hombre pelaba mandarinas para ella, mientras una pareja de jóvenes en el patio encendía fuegos artificiales. La escena era cálida y armoniosa, y dejó a los espectadores con una sensación de paz. Leyenda, otro día de Acción de Gracias, que podamos tener otros 30 años juntos. A continuación, se produjo un torrente de comentarios de los fanáticos. Te ves tan feliz. Espero que mi mamá reciba este guión en la próxima vida. Mira las manos de Alicia, no parece una mujer de 60 años. Comparte tus secretos para el cuidado de la piel. Deseemos a esta pareja un amor largo y duradero. Alicia respondió, hermanitas, me han entendido mal. El hombre del vídeo es mi viejo amigo y sus hijos. Este es el 30º día de Acción de Gracias que pasamos juntos. En la sección de comentarios, muchos jóvenes ofrecieron sus más sinceros buenos deseos. De repente me reí, pero las lágrimas cayeron como cuentas dispersas. El hombre en el vídeo era mi esposo durante 30 años, y los niños en el fondo eran los que cargué durante 10 meses y a los que di a luz. Casi quise llamar a Duff inmediatamente y exigirle por qué me había mentido. Mi marido, Duff Goldman, había pasado los últimos 30 días de Acción de Gracias no visitando a sus parientes perdidos hacía mucho tiempo, como había afirmado, sino usándolo como excusa para pasar tiempo con su primer amor. 30 años. 30 años enteros. El viento frío sopló contra mi cara y de repente todo encajó. En el invierno de nuestro 10º año de matrimonio, Duff había confeccionado minuciosamente un collar a mano, pero no era para mí. Me quedé desconcertado, pero él me explicó que era una reliquia familiar para nuestra hija. Ahora lo entendí, otra mentira. El collar era para Alicia. Y también estaban las películas Polaroid que siempre guardaba antes del Día de Acción de Gracias, pero después de las vacaciones, nunca encontraba ninguna foto. Me pedía que le hiciera una bufanda todos los años y me decía que bordaría flores de ciruelo en ella, pero nunca lo vi usarla. Un día, mientras limpiaba, encontré 2 billetes de avión cuyo destino era la ciudad natal de Duff. Estaba extasiada pensando que Duff finalmente había decidido llevarme a casa con él. Inmediatamente llamé a mis padres para decirles que no pasaría el Día de Acción de Gracias con ellos este año. Pero a medida que pasaban los días y se acercaba el Día de Acción de Gracias, Duff nunca volvió a mencionar el tema, así que decidí tomar la iniciativa. Lo que no esperaba era que Duff, siempre tan amable, perdiera los estribos por primera vez. Frunció el ceño, dejó caer los palillos sobre la mesa y me espetó, ¿puedes dejar de pensar por capricho? Siempre pasamos el Día de Acción de Gracias separados, volviendo a nuestras propias familias. ¿Por qué es tan importante para nosotros volver a la mía este año? Me quedé atónito y una ola de injusticia surgió dentro de mí. Cuando nuestros hijos, David y Ada, se enteraron, todos intentaron convencerme, aunque parecía menos una forma de persuasión y más de culparme. David, con expresión severa, habló con impaciencia, «Mamá, aunque tú y papá están casados, él siempre te ha respetado. Nunca te ha atado a su lado.
Mira cuántas parejas van a casa de sus suegros cada año y terminan pasándola mal porque no se llevan bien con los parientes. ¿Por qué no puedes entender a papá? Mamá, tienes que adaptarte a los tiempos, ¿no? ¿Sabes que hoy en día las parejas jóvenes suelen pasar el Día de Acción de Gracias separadas? Se van con sus propias familias, sin interferencias. Los pensamientos de papá van muy por delante de los acontecimientos. Tú no lo aprecias y ahora le echas la culpa a él. Sinceramente. Mientras David se calentaba más, Ada lo interrumpió rápidamente, estrechándome dulcemente la mano. Mamá, piénsalo. Si me caso y me mudo a una ciudad lejana, y no puedo volver para el Día de Acción de Gracias, ¿no me extrañarías? ¿No te sentirías triste? Así que la sugerencia de papá es por el bien de la familia. Además, cuando regreses, tendrás que lidiar con un montón de parientes desconocidos. Será estresante y puede que tengas que cocinar o algo así. ¿No sería mejor que te tomaras unos días libres? Al escuchar las palabras de Ada, mi sensación de injusticia se alivió un poco, pero todavía había una sensación de amargura y vacilación en mi interior. Durante todos estos años, Daf había insistido en que su única responsabilidad era ganar dinero y que todo lo demás, grande o pequeño, lo dejaría yo a mi cargo. Yo estaba constantemente ocupada, mis pies apenas tocaban el suelo y ni siquiera podía tomarme un descanso para beber un poco de agua. Sentí que ya había hecho suficiente por la familia, así que, ¿por qué eran tan duros conmigo? Después de todos estos años, cuando finalmente llegó el momento de descansar y disfrutar de una reunión familiar, todavía no querían pasarla conmigo. En cambio, preferían mentirme. ¿No había dado suficiente por esta familia? Me quedé sentado inmóvil en el banco mientras el sol se ponía en el oeste y el mundo a mi alrededor se iba desvaneciendo poco a poco. Por favor, no. No. Incluso en mi estado inconsciente, no pude sacarme de la mente la desgarradora imagen. El hospital se puso en contacto con David y Ada. Cuando finalmente me desperté y los vi, solo les di una mirada débil. David todavía tenía esa mirada frustrada en su rostro, su voz fría. Mamá, ¿por qué no volviste a San Diego? ¿Qué pasa con Bear? ¿Quién va a cuidar de él? Bear, nuestro perro familiar, parecía recibir más cuidados y atención que yo. Dirigí mi mirada hacia la mesa vacía y luego a los rostros de mis hijos, ambos visiblemente irritados e insatisfechos. El Día de Acción de Gracias, combinado con la hospitalización, haría que cualquiera se sintiera incómodo y ansioso. Pero para mí, que los había llevado durante 10 meses y había soportado un parto insoportable, parecía que mi angustia se debía simplemente a mi falta de razón. Lo primero que dijeron cuando me vieron despierto fue culparme. Su indiferencia fue como una cuchilla que me clavó una vez más. Luché por contener las lágrimas, la amargura inundó mi corazón. Mi garganta tembló y exhalé lentamente mi tristeza en un suspiro. Mamá, sé razonable, por favor. Tu hermano y yo corrimos a verte cuando nos enteramos de que estabas en el hospital, solo para descubrir que no era para tanto. Tú. Presioné mi mano contra el colchón debajo de la manta. Llegaste con prisas, ¿eh? ¿No dijiste que este año ibas a Jacksonville? Se necesitan 5 horas de avión para llegar de allí a aquí, y yo solo estuve inconsciente durante media hora. ¿Cómo llegaste tan rápido? Ambos fruncieron el ceño confundidos, mirándose el uno al otro. ¿Qué estás insinuando? Todos los años traemos especialidades locales de las ciudades que visitamos el Día de Acción de Gracias. ¿Nos estás acusando de mentirte? Esto es ridículo. Si no hay nada más, nos iremos ahora. Sí, cada año viajaban a distintas ciudades para el Día de Acción de Gracias y siempre regresaban con especialidades locales. Por eso nunca sospeché nada. Había sido completamente engañado por las personas más cercanas a mí durante todos estos años. Esperar. Apreté la mano, saqué el teléfono y puse el vídeo de Alicia. Se lo entregué a mis hijos y les dije en voz baja, todos estos años han estado celebrando el Día de Acción de Gracias juntos, ¿no? David y Ada se quedaron congelados, sus cuerpos rígidos por el miedo mientras se miraban el uno al otro. Vergüenza, confusión, pero no había ni rastro de sorpresa ni de culpa. Mamá,
esa silueta realmente se parece a nosotros, ¿no crees? Habían hecho todo lo posible para ayudar a Duff y a Alicia a ocultar la verdad, y todavía intentaban borrar sus huellas. Y ahora, yo era el único que quedaba en la oscuridad. Un sabor amargo se extendió por mi boca. Cerré los ojos, tratando de reprimir la ola de tristeza y rabia que crecía en mi interior. Justo cuando las lágrimas comenzaron a caer, Duff apareció de repente en la habitación. Dime, ¿qué haces aquí? ¿No sabes lo preocupados que están todos en casa? Es el día de Acción de Gracias y tú estás causando problemas. El tono de Duff estaba lleno de impotencia, como si yo fuera quien estaba haciendo una escena y arruinándoles las cosas. Ya con 60 años, mi cabello se había vuelto blanco desde hacía tiempo debido a los años de preocupación por la familia, pero Duff todavía mantenía esa postura erguida e inquebrantable. Duff, todos os iréis. No había necesidad de seguir torturándome por alguien que no volvería. Había pasado la mayor parte de mi vida sin vivir realmente para mí y finalmente había decidido que ya no estaría atrapada en esta mentira. Era hora de empezar de nuevo. ¿Qué está pasando? Estos niños te molestaron. Si no lo supiera, habría pensado que realmente le importaba. Dije que te fueras, vete. En un ataque de ira, le arrojé una almohada a Duff. Sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa, pero respondió con frialdad: Esther, estás rompiendo la promesa que hicimos. Eso es una falta de respeto, y ahora estás diciendo estas cosas solo para hacerme enojar. Has arruinado un día de Acción de Gracias perfectamente bueno. Todos teníamos nuestros propios planes y tú los has destruido. ¿Estás tratando de hacer que este sea nuestro último día de Acción de Gracias como familia? Arrojó de golpe la comida que había traído sobre la mesa. Al mirar al hombre enojado frente a mí, la amargura en mi corazón se profundizó y el frío era insoportable. Nos conocíamos desde hacía 40 años y estábamos casados desde hacía 30. Siempre me había tratado bien y nunca había ignorado mis sentimientos. Incluso nuestros vecinos no podían evitar elogiarlo y envidiar nuestro matrimonio. Solía disfrutar secretamente pensando que este matrimonio siempre sería feliz, pero nunca imaginé que debajo de la superficie aparentemente dulce, todo era una mentira que escondía cosas que ya se habían podrido. La necesidad de llorar era abrumadora. Respiré profundamente y hablé con un tono gélido. Duff, ¿de verdad creías que podrías ocultarlo durante toda tu vida después de 30 años? ¿30 años y no estás cansada? En lugar de andar a escondidas, te dejaré libre. No tendrás que seguir mintiéndome a mí, tu supuesta esposa y madre. Duff hizo una pausa y se volvió para mirar a nuestro hijo y a nuestra hija. Sus rostros estaban congelados por la sorpresa. Aunque fueran lentos, no hacía falta ser un genio para darse cuenta. Abrió la boca, movió los labios, pero no le salieron palabras. Su rostro delataba el pánico. El ambiente era incómodo y tenso. Me levanté y decidí irme, fuera de la vista, fuera de la mente. David, frustrado, me cerró el paso. Su tono era impaciente. Mamá, ¿es esto realmente necesario? Papá y la tía Alicia son muy mayores. Si realmente se preocuparan, ¿estaríamos aquí? No seas tan sensible. Además, ya eres muy mayor. Si te divorcias, ¿quién te cuidará? ¿Qué clase de vida crees que tendrás? David tiene razón, mamá. Solo te estamos cuidando, se apresuró a añadir Ada, intentando suavizar las cosas. Levanté la mirada y los miré fríamente. ¿Cómo pudieron decir tales cosas sin vergüenza? Mira, papá te trajo ensalada. ¿No demuestra eso que se preocupa por ti? Ada colocó la lonchera frente a mí, deseando que dejara atrás estos problemas. Duff, con las manos apoyadas en las rodillas, desvió la mirada hacia un lado y me miró. En su rostro había un destello de expectación. ¿Qué esperaba? Que una caja de ensalada con col rizada, que yo odiaba, me haría olvidar todo y no guardar rencor. Recién ahora me di cuenta de lo poco que pensaban de mí. Nunca me ha gustado la col rizada. Y el borde de la caja de comida para llevar tenía marcas de lápiz labial. Probablemente, durante todo ese tiempo, Duff había reservado su verdadero cariño y consideración para otra persona, dejándome a mí solo con gestos poco entusiastas.
Eres realmente un desagradecido. Espetó David, dejándome con nada más que el portazo furioso. Ada me miró, luego miró a Daf, suspiró suavemente y se fue también. Después de una larga y profunda pausa, Daf suspiró y se pellizcó la frente. Esther, puedo explicarte, las cosas no son como tú crees. No te he sido infiel. No dije nada y lo dejé continuar solo. En aquel entonces, los padres de Alicia hicieron mucho por mí y juré que la cuidaría por ellos. Cuando creció, incluso le propuse matrimonio para poder permanecer a su lado como su esposo. Pero ella dijo que no quería quedar atrapada en un matrimonio, así que todo lo que tenía que hacer era pasar cada día de acción de gracias con ella para cumplir mi promesa. Sus padres murieron jóvenes y ella estaba muy sola y vulnerable. Si no la acompañaba en el día de acción de gracias, temía que pudiera hacer algo drástico. Esther, trata de entender mi situación. Agregó, simplemente me siento con ella, comemos, charlamos durante el día de acción de gracias, y eso es todo. No hay nada más entre nosotros. Esperé en silencio hasta que terminó y luego, asintiendo con indiferencia, dije, ¿terminaste? Entonces hablemos de nuestro divorcio. Esther. Espetó Daf, visiblemente agitado, mientras me interrumpía. Lo miré con desprecio. No tienes por qué explicarme nada. No me importa en lo más mínimo. Todos estos años me has estado ocultando cosas. ¿Quién puede decir cuáles de tus palabras son verdad y cuáles mentiras? Dame un momento en el que podamos arreglar el divorcio y podrás volver con tu Alicia para pasar el día de acción de gracias con ella. Y gracias por tomarte la molestia de empaquetar sus obras para mí. En ese momento, un paciente de la habitación contigua regresó y miró a Daf con inconfundible desdén. El rostro de Daf se congeló en humillación. Después de un momento, en un tono que denotaba desafío, dijo, ¿y a ti qué te importa? ¿No solías devorar las sobras de la comida cuando lavabas los platos en el restaurante? Alicia está sana, ¿por qué hay que preocuparse? Algunas palabras cortan más profundamente que cualquier espada, infligiendo heridas invisibles. Recordé el primer año de nuestro matrimonio, cuando despidieron a Daf en medio de una depresión económica aplastante. Durante meses no pudo encontrar trabajo y, durante ese lapso, mantuve unida a esta familia haciendo malabarismos con 3 trabajos de medio tiempo día y noche. Para ahorrar cada centavo, incluso recurrí a comer las sobras de los clientes en el restaurante donde trabajaba, algo que me valió miradas despectivas de mis compañeros de trabajo. Esos fueron los días más duros y dolorosos de mi vida, los que preferiría olvidar. Cuando Daf se enteró en ese momento, sus ojos se llenaron de compasión mientras me abrazaba y lloraba conmigo toda la noche, jurando que nunca más me dejaría sufrir comiendo sobras ni me obligaría a realizar un trabajo de parto implacable. Y ahora, a los 60 años, Daf tuvo la audacia de usar ese mismo recuerdo como arma contra mí. Tal vez de repente se dio cuenta de su error, se movió incómodo, mientras me miraba fijamente en silencio. De repente, se levantó y se fue, murmurando, «Estás demasiado alterada ahora para hablar con calma. Me voy, descansa un poco primero». Todas las calles y callejones estaban llenos de risas y del inconfundible espíritu festivo, pero allí estaba yo, sola en una cama de hospital. De repente, mi teléfono vibró con varios mensajes de un número desconocido. Era Alicia. Sus mensajes insistían en que había entendido mal todo y me rogaban que nos reuniéramos. Después de que Daf regresó, su humor de repente se agrió, solo me enteré de lo que estaba pasando después de preguntarle. Esther, creo que has entendido mal demasiado. Encontrémonos. Lamento mucho haber provocado un distanciamiento entre tú y Daf. No pude evitar recordar cómo Daf me había dicho que me calmara, una orden que ahora destilaba ironía. Una vez que le expuse la verdad, no soportó la pérdida de prestigio y se escabulló a la casa de Alicia, su propio refugio seguro. David y Ada también me enviaban mensajes de texto, algunos para consolarme, otros para disculparme por su padre, Daf, pero ninguno de ellos expresaba una preocupación genuina por cómo me sentía. No respondí ni uno solo, mi agitación interior se había silenciado extrañamente y se había convertido en una calma inquietante. Antes de que pudiera completar el registro y salir del hospital por mi cuenta, me encontré con un invitado no invitado en la salida. No importaba lo que dijera Alicia, no me dejaba ir.
Prácticamente me arrastró hasta una cafetería cercana. Debe ser la Alicia Swan de Internet, ¿verdad? El tiempo ha sido muy amable contigo, comentó el camarero, acercándose a nosotros con una sonrisa entusiasta mientras nos pedía una foto juntos. Su tono y expresión estaban cargados de admiración y envidia. Después de todo, a sus 60 años, Alicia todavía irradia un encanto cautivador, con una piel impecable y bien cuidada y un atuendo tan refinado que uno podría fácilmente confundirla con alguien de unos 40 y pocos años. A su lado, yo parecía la anciana simple y corriente que me sentía. Hubo un tiempo en el que me consideré indigno de sentarme a su mesa, convencido de que su vida era el guión perfecto para la juventud de hoy. Pero ahora que la verdad había destrozado todos los filtros de color de rosa que alguna vez le había puesto, todas esas ilusiones estaban en ruinas. Esther, lamento mucho haber provocado una ruptura entre tú y tu marido, dijo Alicia en voz baja. Por favor, permíteme pagar la cuenta. Tomemos un café juntos. Quiero disculparme. Se movió ligeramente, cada movimiento irradiando elegancia. Esther, no deberías dejar que esto te preocupe. Duff y los niños me consideran familia, y yo también. Por supuesto, espero que puedas llegar a verme como familia también. No dije nada, simplemente agarré la taza de café con fuerza. Su tono era comedido, sus ojos se arqueaban suavemente, pero debajo de esa calma, detecté un dejo de provocación, la arrogancia petulante de alguien que cree que ya ha ganado. Entiendo que estés enojada con Duff, con los niños e incluso conmigo. Pero no te hagas daño por eso y no tienes por qué temer que te lo robe. Si lo quisiera, ¿de verdad crees que Duff seguiría casado contigo? Las mujeres no deberían complicarse las cosas entre ellas. No estoy aquí para destruir a tu familia. Dejé los palillos en la mesa. Por doloroso que fuera admitirlo, las palabras de Alicia sonaban ciertas. Si ella decidía tomar la iniciativa, Duff, sin duda, terminaría nuestro matrimonio en un instante y correría a sus brazos. Pero, ¿por qué? Si realmente no le importaba, ¿por qué mantener contacto? ¿Era por un deber familiar? ¿O era pura soledad? No, nada de eso podía explicarlo. No me anduve con rodeos y exigí respuestas. Por un momento, la expresión perfecta de Alicia vaciló. Después de un largo y tenso silencio, sacó una fotografía y me la entregó. En la imagen, Alicia estaba envuelta en un abrazo, Duff a un lado y, al otro, Hank Goldman, el hermano mayor de Duff, cuyos rasgos tenían un asombroso parecido con los de él. El odio y el anhelo se entrelazaban en sus ojos. Nunca imaginé que volvería a hablar de él. Extraño muchísimo esos primeros días, confesó. Yo soñaba con ser la esposa de Hank, pero él me traicionó, me dejó y rápidamente se fue a casar con otra. Por primera vez, vi un destello de indignación y desafío obstinado en el rostro imperturbable de Alicia. Pero me negué a creer que había olvidado sus votos, así que comencé a contactar a Duff, con la esperanza de poner a Hank lo suficientemente celoso como para que volviera conmigo. Su tono rebosaba de confianza y expectativa, pero mientras la escuchaba, sus palabras me parecieron risibles e inmaduras. Acarició tiernamente el rostro de la foto y, finalmente, se le llenaron los ojos de lágrimas. Después de todo, los juramentos pueden ser las promesas menos valiosas del mundo, pero quienes los cumplen se toman en serio cada palabra. Al salir de ese ensueño, la conducta de Alicia volvió a su altiva compostura. No te preocupes, solo estoy usando a Duff, nunca ha habido, ni habrá, nada físico entre nosotros. Entonces, ¿qué? ¿Debería aplaudir tu superioridad moral? ¿Agradecer que en todos estos 30 años de engaños no haya ocurrido ninguna traición carnal? Repliqué antes de que las palabras pudieran formarse por completo, cuando de repente el sonido de una taza rompiéndose en el suelo llegó a nuestros oídos. Duff, sin que ninguno de nosotros lo notara, se había deslizado detrás de mí y de Alicia. Alicia lo miró fijamente, completamente desconcertada, sin estar segura de si Duff había entendido cada palabra. Duff, ¿qué haces aquí? Preguntó. Se secó rápidamente las lágrimas de las comisuras de los ojos y le hizo un gesto para que se sentara. La mirada de Duff permaneció fija en sus ojos enrojecidos. Casi instintivamente, extendió la mano para secarle una lágrima de la mejilla.
Alicia se sobresaltó al principio, pero luego, recordando que había alguien más presente, retiró torpemente la mano. No fue hasta que solté una risa silenciosa y desaprobadora que Duff volvió a prestar atención. Me miró torpemente antes de que sus ojos se desviaran hacia el café helado que tenía frente a Alicia. ¿Cómo puedes beber un americano helado? La reprendió, como si hubiera olvidado sus crónicos problemas estomacales. Nervioso, Duff le sirvió rápidamente una taza de agua caliente, probando la temperatura en el dorso de su mano antes de entregársela. Alicia observó su reacción, claramente ajena a sus palabras anteriores, y exhaló silenciosamente aliviada. En cuanto a mí, después de 30 años viviendo bajo el mismo techo que Duff, cuando él ni siquiera quería manejar el dispensador de agua sin mi ayuda, me impresionó darme cuenta de que, después de todo, podía cuidar de alguien. Sé que en el fondo tu ira no tiene salida, continuó. Si quieres pegarme o gritarme, no me quejaré. Admito que te he engañado durante todos estos años. Pero, ¿por qué tienes que obligar a Alicia a hacer esto? Ya no eres la Esther que conocí, añadió con amargura. Estoy profundamente decepcionado de ti. Lo miré a los ojos, que estaban llenos de una abrumadora decepción. En ese momento, ya no podía empatizar con la primera mitad de mi vida. ¿Cómo podía un hombre tan egoísta y cegado por sus propios deseos poseer cualidades dignas de mi amor? Apreté los puños, aterrorizada de perder el control y estallar en público. Duff, en nuestra casa, ¿se supone que soy madre o sirvienta? ¿O simplemente crees que una madre no es más que una ama de casa? Le pregunté. No tienes derecho a expresar tu decepción por mí, replicó. Soy yo el que debería estar decepcionado. 30 años desperdiciados, mantenidos en la oscuridad por toda nuestra familia. Duff me miró con expresión de dolor. ¿Tienes que decirlo con tanta dureza?, suplicó. Cállate, Duff, le espeté. Todo esto empezó por mi culpa. Debería ser yo quien se disculpara con ustedes dos. En ese momento, Alicia, que había estado parada en silencio a mi lado, intervino. Sin previo aviso, Duff se puso de pie y abrazó a Alicia, protegiéndola como si fuera su tesoro más preciado. Observé en silencio cómo la amarga verdad, que antes me resultaba familiar, se volvía repulsiva y dejaba tras de sí un dolor sordo y punzante. Hubo un tiempo en que yo también defendía a Duff. En los primeros días de su carrera, cuando amigos y vecinos dudaban de él, yo, con el estómago pesado, lo defendí y reprendí a cualquiera que se atreviera a echarle un jarro de agua fría a sus sueños. Creía en él con tanta fiereza que rechazaba cada burla e insulto, decidida a preservar su dignidad. ¿Y qué recibí a cambio? El resentimiento y la incomprensión de mi propio marido, que protegía a otra mujer como si yo fuera la mala. Me sentí como una payasa, y en verdad lo era. No pude contenerme más. En un ataque de ira, le tiré el café a Duff por toda la cara y luego le arrojé la taza con todas las fuerzas que me quedaban. Alicia gritó, «Esther, estás loca». Miré a Duff con los dientes apretados por la furia. No tienes derecho a disculparte en su nombre, Duff, espeté. Si realmente lo necesitas, puedo hacer los arreglos para que pases cada día de acción de gracias con ella, para siempre, si aceptas el divorcio. Y no tendremos que volver a vernos, continué con voz gélida. Excepto, tal vez, el día del divorcio. Hasta entonces, mi abogado se pondrá en contacto contigo. El rostro de Duff permaneció impasible, pero de él emanaba una aura gélida. Lo ignoré y, sin mirar atrás, salí a grandes zancadas por la puerta. De regreso en San Diego, comencé a empacar mis pertenencias, preparándome para partir para siempre. Mientras ordenaba mis cosas, un pensamiento desgarrador me asaltó nuevamente. 30 años de mi vida habían sido un completo fracaso. Reuní toda mi ropa de temporada, pero ni siquiera llenaba una sola maleta. Algunas de estas prendas habían sido mis compañeras constantes durante años. ¿En qué estaba pensando entonces? ¿Cómo pude haber estado dispuesta a permitirme sufrir tanto? La única ropa nueva que había recibido en los últimos años era la que Ada me había comprado cuando recibió su primer sueldo, y yo había sido demasiado reacia a ponérmela. Recordé cómo Ada había llevado su orgullo en la manga, declarando que a partir de ese momento, ella y David se encargarían de comprarme la ropa. Pero ahora,
parecía que habían olvidado esa promesa hacía mucho tiempo. Se habían acostumbrado tanto a mis sacrificios, a verme con mi delantal diario mientras mantenía la casa en funcionamiento para ellos. Me quedé mirando el abrigo que Ada me había regalado durante lo que me pareció una eternidad antes de devolverlo finalmente al armario. Ya no lo necesitaba y no quería llevármelo conmigo. Después de años de ausencia, volví a un centro comercial lleno de gente. Entré en la sección de ropa de mujer y cogí un vestido rojo brillante, que sostuve frente al espejo. Una amable vendedora me felicitó e incluso eligió un par de zapatos a juego. En ese momento, me vi reflejada en el espejo y le ofrecí una sonrisa suave y liberada, no la sonrisa cansada que lucía después de un día de interminables tareas domésticas, sino una que hablaba de estar viva de nuevo, de vivir finalmente para mí misma. Antes de emprender mi viaje, me reuní con una abogada especializada en divorcios y revisé cuidadosamente los papeles de la separación. Cuando me entregó los documentos, sonrió cálidamente y dijo: «Señora, felicitaciones por comenzar su próxima aventura». Esa sonrisa juvenil alivió algo muy profundo en mi interior. Verá, terminar un matrimonio no se trata de que le arrebaten la felicidad futura, se trata de abrir la puerta a un nuevo capítulo. De repente, me encontré con grandes extensiones de tiempo libre que nunca antes había tenido. En tan solo unos días de descanso, descubrí el verdadero significado de la libertad y la tranquilidad. Pensé, mientras todavía tengo energía para explorar, ¿por qué no viajar por todo el país, incluso alrededor del mundo, y sumergirme en nuevas culturas y experiencias? Así que me puse en camino sin dudarlo. El día de mi partida, cuando David y los demás llegaron a casa, encontraron los papeles del divorcio cuidadosamente dispuestos sobre la mesa. Me bombardearon con más de una docena de mensajes de voz, cada uno de ellos culpando a mi supuesta terquedad y burlándose de la idea de que nuestra familia podría funcionar sin mí. Duff incluso llamó, preguntándome si realmente tenía que llegar tan lejos. Supusieron que sus duras palabras me destrozarían, que me derrumbaría bajo el peso de su desaprobación. Pero se equivocaron. Una vez que aceptas la realidad y dejas ir los apegos del pasado, tu mente se aclara y la verdad se vuelve innegable. Después de décadas enredadas en mentiras y obligaciones, me di cuenta de que los días que me quedaban para vivir de verdad eran demasiado pocos como para desperdiciarlos en discusiones interminables. Estaba lista para perseguir la luz del sol, la libertad y las cosas que encendían mi alma. En cuanto a aquellos que pronto podrían formar una nueva familia con Alicia, les deseo lo mejor, siempre que puedan dejar atrás sus viejos hábitos de sentirse con derecho a todo y aprendan a aceptarla. Y, sobre todo, Duff nunca debe saber que él era simplemente un peón en sus planes. Con mi teléfono en modo avión, dejé todo el pasado atrás y me dirigí hacia la puerta de embarque, listo para dar el paso hacia mi nueva vida. En mis viajes, me encontré con innumerables jóvenes, almas vibrantes y entusiastas que me enseñaron con paciencia a tomar fotografías, a componer tomas e incluso me animaron a empezar a hacer videoblogs. Decían que mis vídeos podían inspirar a otras personas mayores como yo. Su energía me pareció divertida y profundamente significativa. Al principio, los comentarios estaban plagados de burlas, acusándome de buscar atención. Yo no les di importancia, incluso si una sola persona se sentía alentada, era suficiente. Poco a poco, mis vídeos comenzaron a generar una avalancha de me gusta y genuina admiración. Muchos dejaron comentarios de envidia e incluso me aclamaron como un modelo a seguir. Durante mi viaje, Duff me llamaba a todas horas. Ignoré su primera llamada, luego la segunda, luego la tercera, hasta que una vez, por accidente, respondí. Oí a Duff de pie junto a la lavadora, con el rostro confundido mientras jugueteaba con los botones. En un tono cargado de autocompasión, preguntó: «Esther, ¿cuándo vuelves? Mi ropa está sucia y no sé cómo hacer funcionar la lavadora». Sin esperar mi respuesta, entró en la cocina y me preguntó cómo diferenciar el azúcar de la sal. Suspiré exasperada. El siempre ingenioso Duff, ¿de verdad no sabía estas cosas básicas? Estaba claro que estaba intentando, a su torpe manera, darme una salida. Pero yo no iba a darle ese consuelo. Le respondí con frialdad: «Llámame de nuevo cuando estés listo para firmar los papeles del divorcio». «Esther, ¿de verdad tenemos que llegar a este punto? Sabes que nunca he querido separar a nuestra familia», suplicó. No pude evitar reírme con amargura.
Daf, ya me fallaste cuando tenías 30 años. Te casaste conmigo solo porque habías renunciado a Alicia. Y durante 30 años te aferraste a ella. Tu cobardía es lo que nos trajo aquí. Ya tienes 60 años, tartamudeó. Me tienes a mí en casa y a Alicia allá afuera. No puedes tener las dos cosas a la vez. No existe tal cosa en el mundo. Déjame ir, dije con firmeza. Es la única manera en que podrás ser verdaderamente libre. Daf estaba desconcertado y murmuraba que sabía que había actuado mal. Justo cuando estaba a punto de colgar, mi teléfono cayó en manos de David. Me preguntó si podía volver, él y su novia querían verme. Tal vez más tarde, David. Ya hace años que eres un adulto. Tal vez, cuando haya disfrutado de mis propias vacaciones, tenga tiempo para retomar mi papel de madre cariñosa contigo. Con eso terminé la llamada, dejando el pasado atrás y continuando mi viaje. Daf finalmente firmó los papeles del divorcio. Regresé a San Diego para recoger mi certificado de divorcio y pronto David y Ada me bombardearon con llamadas. Al otro lado de la línea, David estalló: «Mamá, ¿has pensado en mi reputación? ¿Qué dirá la gente de mí? A tu edad, si causas un escándalo por el divorcio, ¿no puedes fingir que no pasa nada? Es solo una reunión, ¿por qué tienes que hacer una montaña de un grano de arena? ¿No te da vergüenza?». Continuó: «¿Y qué pasa con la división de bienes? ¿Estás obligando a papá a que te dé su dinero? ¿Es eso justo? ¿Cómo te atreves a tomar tanto de lo que papá ganó? Incluso si ignoras a papá, deberías pensar en mí. Estoy a punto de formar mi propia familia. El apoyo de papá solía ayudarme, pero ahora te has quedado con la mayor parte de su dinero. ¿Estás tratando de arruinarme?», gritó. Ya lo había dejado todo atrás. Con calma, le respondí: «Te apoyé durante casi 30 años, sabes que cumplí con todos mis deberes. Y, sin embargo, ¿qué sabes de gratitud? ¿Entiendes siquiera lo que significa ser obediente? No permitiré que vuelvas a ser ese niño malcriado que siempre me rompería el corazón». Él no me respondió y yo continué: «Y cuando formes tu propia familia, si tienes una hija, una niña, ¿puedes soportar verla pasar por lo que yo pasé? ¿Puedes quedarte de brazos cruzados y ver a una princesita malcriada, después de casarse, obligada a asumir un sinfín de tareas domésticas? Sin mencionar», añadí al final, «¿te gustaría que tu hermana pequeña viviera la vida que yo viví?». Después de una larga y tensa pausa, su voz se alzó de nuevo en señal de autojustificación: «Hablas de grandes ideales. Cada uno tiene sus propios sueños. La vida es solo un designio del destino. Devuélveme el dinero», exigió. No pude evitar reírme amargamente. Nunca había mencionado una cantidad específica y, en rigor, era Daf quien estaba completamente equivocado. No dije nada más y colgué el teléfono. Más de un mes después, volví a encontrarme con Daf. Había envejecido considerablemente. Cuando me vio, dudó un momento y luego murmuró: tú has cambiado mucho». Y así fue. Ahora me dormía tan pronto como mi cabeza tocaba la almohada, me despertaba de forma natural al día siguiente, libre de tareas interminables y de la necesidad de complacer a los demás, y tenía mejor aspecto por ello. Después de firmar los documentos, le pasé la pluma a Daf. Él bajó la mirada, vacilando, como si estuviera agobiado por el pasado. Finalmente, preguntó con voz vacilante: «Si te prometo que a partir de ahora pasaré todas las vacaciones contigo y romperé los lazos con Alicia, ¿me darías otra oportunidad?». Me quedé desconcertado, pero mi respuesta fue firme. «No. Es como un examen calificado, no importa cuánto cambies tus respuestas, no importa». Le respondí con frialdad: «Simplemente firma los papeles. Ya has desperdiciado la primera mitad de mi vida, no desperdicies el resto». Sin más protestas, Daf firmó. Un mes después, Alicia se convirtió en el centro de atención de la ciudad, su nombre volvió a ser tendencia en Internet. Recompartió una foto familiar que David había publicado. En la imagen, Alicia estaba del brazo de Daf, su hijo abrazaba a una joven mujer, presumiblemente su esposa, y, en el centro, su hija sonreía de alegría. Los 5 parecían la viva imagen de la felicidad familiar. El epígrafe decía: «El verdadero destino resiste la prueba del tiempo, el mío y el de mi padre también».
La publicación desató un frenesí de atención, discusión y me gusta. La sección de comentarios se llenó de buenos deseos, aunque algunos escépticos especularon que su imagen seleccionada anteriormente había sido simplemente una estrategia para conseguir clics, una afirmación que rápidamente quedó acallada por un torrente de bendiciones. Un comentario incluso reflexionó: ¿podría ser esta la misma persona que pasó 30 días de acción de gracias con Alicia antes? Alicia no respondió, aunque sí dejó un me gusta. Cada vez más usuarios se sumaron a la conversación, insistiendo en que el amor verdadero siempre encuentra su camino. Mientras tanto, David, desesperado por mostrar su supuesta nueva familia, me envió capturas de pantalla de los comentarios entusiastas junto con una nota. ¿Ves? Somos una familia feliz. Decidí no participar. En lugar de eso, me embarqué en una nueva gira. No esperaban que el castillo de naipes se derrumbara tan rápidamente. Después de que me fui, Alicia se fue a vivir con Daf. Al principio, todo parecía perfecto, una imagen de felicidad familiar. David y Ada, que siempre se habían quejado de mis constantes regaños, ahora disfrutaban de la manera gentil y tranquilizadora de Alicia. Incluso comenzaron a llamarla mamá sin dudarlo. Más tarde, cuando Alicia comenzó a gastar su propio dinero para contratar a una niñera, el afecto de la familia por ella aumentó aún más. Un día, la niñera estaba tan abrumada con el trabajo que no podía encontrar tiempo para sacar a pasear a Bear. Alicia percibió una oportunidad y se ofreció a sacarlo a pasear. En lugar de ir a un parque tranquilo, optó por dar un paseo por un centro comercial. Sin embargo, el centro comercial tenía una estricta política de prohibición de mascotas. Incapaz de resistirse, Alicia entró en una tienda de ropa con Bear esperando afuera. Cuando salió, Bear había desaparecido sin dejar rastro. Cundió el pánico. Después de horas de búsqueda frenética y una llamada desesperada a la policía, Bear seguía sin aparecer por ningún lado. Cuando regresó a casa, la niñera ya había fichado su salida. Sin dudarlo un segundo, Alicia le echó toda la culpa a ella y la despidió de inmediato. Uno podría haber pensado que ese sería el final, pero Alicia había subestimado lo mucho que significaba Bear para Ada. Bear había sido el fiel compañero de juegos de Ada durante años, más preciado incluso que su mejor amigo. Indignada, Ada, junto con David, irrumpieron en la casa de la niñera despedida, desatando una diatriba que la dejó tambaleándose y avergonzada frente a sus vecinos. La pobre niñera, que había perdido no solo su trabajo sino también su dignidad, solo conoció toda la verdad gracias a las amargas acusaciones de Ada. Sintiéndose agraviada, la niñera recurrió a Internet para denunciar a Alicia. La condenó por su aire de superioridad, su constante desdén por sus compañeros y el personal trabajador, y por su hábito de mentir y eludir responsabilidades. Su publicación rápidamente generó revuelo y los amantes de los animales inundaron la sección de comentarios de Alicia, exigiéndole que se disculpara. Cuando Ada y David se enteraron de la historia completa, apenas podían creer que la mujer que una vez acogieron en la familia fuera capaz de tal comportamiento. En un cambio abrupto, obligaron a Alicia a disculparse y le exigieron que encontrara a Bear. Pero Alicia se negó. Afirmó que fue un simple descuido inocente y argumentó descaradamente que Bear era el único culpable. Es lo suficientemente mayor como para saberlo, se burló. Si se aleja, que así sea. Siempre puedo conseguir otro. Por pura exasperación, Ada me llamó. Después de todos estos años, yo era la que siempre había cuidado de Bear. Mamá, dijimos algunas cosas horribles cuando estábamos enojados, no podemos simplemente dejarlo pasar, suplicó Ada. Y no seas tan terca, añadieron, siempre trataste a Bear tan bien. Sabemos que debes estar preocupada por él. No estaban del todo equivocados. Bear siempre había sido la mejor parte de nuestra pequeña familia. Él recogía con entusiasmo la bolsa de la compra cuando yo iba a hacer la compra, y cada vez que yo hacía un nudo en la bolsa de basura en la puerta, él la llevaba fielmente al contenedor de basura. En casa, era mi compañero constante. Cuando Bear desapareció, yo estaba tan angustiada como ellos, aunque me sentía impotente para hacer algo. Después de su llamada, me apresuré a recordar todos los parques y rincones que Bear frecuentaba y les conté todas las direcciones que se me ocurrieron. Afortunadamente, después de unos días de nervios, Bear fue encontrado sano y salvo,
Había estado pasando el rato en el parque que yo frecuentaba con él. Pero el drama no terminó allí. El incidente desató un gran revuelo en Internet. En el momento en que recuperaron a Bear, Internet se llenó de controversia. Los internautas revisaron las redes sociales de Alicia y se preguntaron, ¿por qué una mujer de 60 años se casaría con alguien que ya tiene hijos e incluso una exesposa? Esa pregunta provocó miles más. Pronto, aparecieron consultas similares. Los conocedores comenzaron a revelar detalles sobre el divorcio de Duff e incluso recordaron la conmoción en esa fatídica cafetería. A medida que las preguntas y respuestas iban y venían, surgían más y más detalles. Algunos fanáticos defendieron a Alicia y tuitearon, «Deja de ser tan ociosa, el amor verdadero siempre encuentra su camino, ¿entiendes?». Otros respondieron, «¿A dónde fue la esposa original? ¿Cómo puede una pareja que pasó la mayor parte de su vida junta decidir de repente divorciarse? Algo no cuadra». ¿Recuerdas cuando publicó ese vídeo sobre cómo pasaron juntos el 30º día de Acción de Gracias, y afirmó que el hombre era solo un confidente, y dónde está su esposa ahora, y no se había finalizado su divorcio hace apenas unos meses? ¿Podría ser que la esposa original lo haya descubierto engañándolo? Pobre esposa original. Aquellos que alguna vez acusaron a Alicia de simplemente buscar clics incluso comenzaron a publicar capturas de pantalla con comentarios como, ¿por qué eliminar mi comentario? ¿Realmente toqué una fibra sensible? En poco tiempo, tanto Alicia como Duff se convirtieron en tendencia nacional. Los vecinos locales incluso recopilaron cronologías que reconstruyeron la verdadera secuencia de los hechos. De ser objeto de envidia a convertirse en blanco de burlas generalizadas, Alicia no respondió. Simplemente desactivó su cuenta. Con su silencio, la comunidad en línea centró su atención en David. Enjambres de comentaristas bombardearon sus publicaciones, llamándolo desvergonzado y desagradecido, etiquetándolo de ingrato sin corazón. La polémica no cesó. Incluso los viejos vecinos, al enterarse de la noticia, salieron en mi defensa. Señalaron con el dedo acusador a Duff y llamaron a David unos mocosos malcriados que nunca habían aprendido a ser agradecidos. Mi relato de viajes, mi pequeño rincón de Internet donde compartí mis aventuras, fue descubierto por internautas curiosos. En un comentario me preguntaron cómo me sentía al respecto. No me quejé ni regañé, simplemente respondí, ojalá todos tengan el coraje de empezar de nuevo y que pronto todos se den cuenta de que la vida está hecha para vivirla para uno mismo. Ese comentario cosechó innumerables me gusta y elogios por su sabiduría. En tan solo unos días, mis seguidores explotaron y seguí apareciendo en las listas de recomendaciones de la plataforma. Me había convertido en una figura influyente, tanto que una escuela superior local me invitó a visitarla e incluso a dar una charla. ¿Quién habría pensado que después de dejar atrás ese hogar sin amor, alcanzaría el éxito? Ya no era la anciana invisible que fui antes, ahora irradiaba confianza y vitalidad, como si mi tan esperada primavera finalmente hubiera llegado, sin que la pérdida de años y la edad avanzada la opacaran. Como la universidad estaba aquí mismo, en San Diego, no me sorprendió del todo encontrarme con Duff y Alicia nuevamente. Después de terminar mi discurso y salir del edificio, vi a Duff de pie bajo la sombra de un árbol, con su mirada fija en mí. «Esther, ¿cómo has estado?», me preguntó, vacilante. Parecía una berenjena marchita dejada al sol, con el rostro surcado por finas líneas de expresión y cansancio. Después de décadas de conocernos, lo saludé como a un viejo amigo. «Estoy bien, ¿cómo está la familia?», respondí. «Eso es bueno, me alegro de que todavía me hables», murmuró, esbozando una pequeña sonrisa. Sin embargo, algo en sus familiares ojos despertó en mí una inesperada sensación de extrañamiento. Antes de que pudiera procesarlo más, Alicia apareció en la esquina, con su voz estridente e histérica. «Duff. No puedo creer que de repente hayas aceptado venir a buscarme ayer. Resulta que sabías que Esther iba a venir aquí». En ese momento, me di cuenta de que todos habían cambiado. Los ojos de Alicia, que antes eran brillantes y llenos de vida, ahora parecían apagados. Y como siempre, la naturaleza humana tiende a chismorrear, su arrebato de ira hizo que incluso los transeúntes se detuvieran a escuchar. «No puedes dejarla ir, ¿verdad? Porque nunca la olvidas, te has vuelto más fría conmigo desde que me tienes».
Cuando tus hijos se volvieron locos por ese perro y me regañaron, te quedaste sentada allí en silencio. Gritó. Debo haber estado ciega, maldita durante 8 vidas, para haberte elegido. Con un movimiento repentino, Alicia tomó un palo y salió en busca de Duff. A lo largo de la carretera, los espectadores susurraban y observaban el drama que se desarrollaba. Ella solía ser mi modelo a seguir, murmuró alguien. Ahora ha cambiado tanto, ha perdido por completo esa antigua aura elegante de otra mujer. Otro transeúnte añadió, ¿te has enterado? Desde que se produjo todo ese escándalo familiar, no han podido contratar a una niñera decente. Incluso se demoraron en pagar a su empleada doméstica, y todo quedó al descubierto. Ahora todas las agencias locales los han incluido en la lista negra, todo se ha subcontratado a Alicia para que nunca más tenga que soportar esos días agotadores. ¿En serio? ¿Cómo es posible que retrasen el pago de los salarios?, se burló alguien más. Ella solía ganar mucho dinero, y con la pensión de Duff, eso ni siquiera cuadra. Entonces otra voz intervino, no, en absoluto. El dinero de Alicia fue estafado hace mucho tiempo por ese David de la lengua suave para pagar la entrada de su casa. ¿Quién sabe cuándo lo devolverá? Y así, los chismes y las especulaciones comenzaron a circular, cada comentario echaba más leña al fuego que no mostraba señales de apagarse. No fue hasta que intervinieron los administradores de la universidad que finalmente se detuvo toda la farsa. Más tarde, supe la verdadera razón detrás de las feroces discusiones entre Duff y Alicia. En mi inusual regreso a casa, había planeado reencontrarme con algunos viejos amigos que vivían en el mismo vecindario que Duff. Cuando pasé por mi antigua casa, escuché fragmentos de los gritos de Duff y Alicia. «Ves que Esther ha vuelto, así que su antiguo amor debe estar reavivándose, ¿eh?» Por supuesto, de lo contrario, ¿por qué estarías fisgoneando para enterarte de sus novedades? No creas que no lo sé, estabas mirando sus fotos en secreto en plena noche. Eres tan podrido. Realmente lo eres. Entonces, de la nada, se escuchó un fuerte golpe, asustando incluso a los pájaros posados en una rama cercana. Cállate. ¿Y cómo te atreves a acusarme? No creas que no me he dado cuenta, me has estado utilizando todo el tiempo. Desde el principio, has amado a Hank. ¿Por qué? ¿Por qué sigues engañándome y arruinando mi vida? Me quedé desconcertado por esas palabras, aunque en cierto modo no fue del todo inesperado. Después de todo, la verdad siempre encuentra una manera de salir a la superficie. ¿Cómo te atreves a pegarme? Duff, ¿cómo te atreves a ponerme la mano encima? Si él estuviera aquí, nunca permitiría que me trataran tan mal. Estoy listo para pelear contigo. Esther, ¿qué haces ahí parada? Vamos. La aparición repentina de una amiga me animó y nos apresuramos a ponernos al día. Durante nuestra conversación, cuando surgió el tema de Duff y Alicia, los ojos de mi amiga se volvieron gélidos mientras murmuraba un comentario deprimente. A través de sus amargas quejas, pronto recompuse la historia completa. Básicamente, a Alicia solo le importaba que le dieran todo en sus manos. Si alguien se negaba a complacer sus caprichos, se encontraría con un sarcasmo cáustico. Incluso hubo un incidente en el que David llevó a su novia a cenar a su casa, que tenía una tienda de mascotas y llevaba mucho tiempo guardando rencor hacia Alicia por el desastre del oso. Esa noche, incapaz de tolerar más la presencia de Alicia, apenas la reconoció. Pero entonces, como si las cosas no pudieran empeorar, Alicia se enojó en el acto, le arrojó cuencos y cubiertos a la joven, casi destrozando la casa. Para empeorar las cosas, esa joven era la mejor amiga de Ada, y con ese acto, Alicia logró ofender a 3 personas a la vez. A partir de ese día, fue imposible que la familia pasara un solo día sin que se produjeran disturbios. Pronto, no solo la familia se hartó, sino que también los vecinos empezaron a presentar denuncias. En varias ocasiones, incluso llamaron a la policía para que diera por terminado el tumulto. Duff y Alicia se volvieron cada vez menos bienvenidos en la comunidad y casi siempre se escondían tras puertas cerradas. Escuché todo esto con una sonrisa irónica y distante, sin un atisbo de tristeza o alegría. En el fondo, no sentía nada en absoluto. A medida que nuestra conversación iba llegando a su fin, mi amigo me preguntó a dónde me dirigía a continuación. En ese momento,
Sonó mi teléfono con un mensaje. Su billete ha sido emitido con éxito. Puede realizar el check-in online con antelación. Levanté mi teléfono para que mi amigo pudiera verlo y le dije, te traeré un regalo cuando regrese. El día de mi partida el tiempo era espléndido. Un compañero de viaje me preguntó a dónde iba después. No estaba completamente seguro. Pero una cosa estaba clara, no iba a quedarme quieto en el mismo lugar nunca más. Siempre estaría en movimiento, persiguiendo siempre nuevos horizontes.